Perderás tu dinero si inviertes en bienes raíces en este momento. Como saben, los intereses están a la alza desde principios del 2022. Gracias a la pandemia, la inflación subió muchísimo y la mejor forma de estabilizar la economía y la inflación es subiendo los intereses, como ha venido haciendo la Fed desde principios del 2022. Al igual que desplomaron los intereses a cero o casi cero cuando comenzó la pandemia para ayudar a la recesión que estábamos viendo gracias a la pandemia. El problema es que cuando comienza el aumento de los intereses, la Fed tiene que hacerlo muy estrictamente, ya que de ser muy débiles no lograrán el objetivo, pero a su vez, si son muy bruscos, nos puede llevar a una recesión bastante fuerte. En fin, han estado aumentando los intereses constantemente desde el año pasado. El tema viene a que aquellos que desean invertir en bienes raíces o comprar una casa son de los más afectados en este momento al tomar la decisión de invertir. ¿Por qué? Porque si querías comprar una casa en el 2021, lo más probable conseguías un préstamo, un buen préstamo, con un interés de aproximadamente 2 a 3,4%, lo cual es excelente y prácticamente dinero gratis, ya que la inflación suele ser un promedio del 2 al 3%. Aunque suene muy lindo, eso se acabó gracias a la inflación y la subida de interés. Ahora, si quieres un préstamo para una casa, el interés promedio es del 7,5% aproximadamente. Es decir, que si decidías comprar una casa de $400,000, dando un down payment de 20% con un interés del 3% por 30 años, pagarías una mensualidad de $1,349 sin tomar en cuenta los impuestos del seguro de la propiedad, por lo que pagarías un total de $165,718 en intereses del préstamo. En cambio, con un interés del 7,5%, que es lo que está en promedio ahorita mismo, pagarías una mensualidad de $2,237 y un total de $485,000 nada más en intereses. Casi $500,000 solamente en intereses, mientras que en el 2021 hubieras pagado $160,000 en intereses. Sí, obviamente conseguías un préstamo en el 2021 con un interés fijo. Es por eso que a medida que las tasas hipotecarias alcanzan el 8% de accesibilidad de la vivienda es increíblemente difícil. Esta tasa de interés no la veíamos desde el 2000. No solamente eso, los precios de las propiedades aumentaron mucho durante el 2021 con el interés tan bajo por la alta demanda en el mercado de bienes raíces. Dado los altos precios y las elevadas tasas de interés, los compradores de viviendas deben ganar más o menos $114,000 anualmente para permitirse una casa a un precio promedio en Estados Unidos, según un informe reciente de Redfin, una empresa de bienes raíces que analizó los pagos hipotecarios mensuales medios de agosto del 2023 y agosto del 2022, ya que el comprador no debe gastar más del 30% de su ingreso en una hipoteca. Pero el ingreso familiar medio en Estados Unidos es de $75,000 en el 2022, ya que aunque los salarios vieron un aumento del 5%, no ha podido superar el aumento de los costos de las viviendas desde entonces. Es por esto que muchos jóvenes han optado simplemente por alquilar una propiedad o comprar entre varios. Por ejemplo, las parejas que aún no están casadas representan el 18% de todos los compradores de viviendas por primera vez y cada vez más parejas no casadas están comprando casas juntas y obviamente tiene mucho sentido dividir el costo de una vivienda, que puede ser una gran parte de tu presupuesto si decides comprarla solo, ya que recuerda que el banco no le gusta que el gasto hipotecario sea más del 30% del ingreso de los propietarios. Por lo que si una persona sola gana $75,000 anual, son $6,250 mensuales. Por lo que un banco no otorgaría un préstamo en el que la mensualidad sea más de $1,875. Y ya vimos que los intereses hoy en día de una hipoteca de una casa promedio son $2,237. Por lo que al comprarlo entre dos personas que ganan mensualmente lo mismo, podrían fácilmente comprar una casa promedio sin ningún tipo de problema. No solamente las parejas no casadas, sino también nuestra generación. Los millennials, jóvenes y la generación Z, cada vez generamos menos dinero en comparación con otras generaciones anteriores, como hemos hecho esos estudios en diversos videos. Es por eso que para comprar una casa en el mercado actual, cada vez más personas recurren a un prestamista alternativo.
sus padres, por ejemplo, debido a que pedir un préstamo en el banco está excesivamente caro y difícil de obtener siendo jóvenes. Los precios de las viviendas en Estados Unidos están cerca de niveles récord y las tasas hipotecarias se han disparado a sus niveles más elevados desde el 2000. Para los posibles compradores de viviendas de hoy, los tiempos son definitivamente difíciles. Se enfrentan a opciones limitadas y a una reducción de la accesibilidad. De hecho, aproximadamente el 40% recurre a bancos de papá y mamá, en comparación con solo un tercio antes de la pandemia. Y el problema no es accesible ahorita. El problema es que la Fed espera tener los intereses elevados por unos años más, hasta de verdad tener controlada la economía y la inflación al 100%. Sí, sin duda alguna, esto pasará. Con el tiempo, los intereses comenzarán a bajar por decisión de la Fed a lo que era antes, pero aún falta mucho para eso. En el próximo año o dos, las tasas de interés comenzarán a bajar y tendremos más capacidad de refinanciar y tener nuevas hipotecas, pero en este momento es casi imposible para nuevos compradores o compradores jóvenes con un ingreso promedio. Pero la pregunta es, ¿cómo decidir si comprar ahora o esperar más tiempo? Obviamente es una decisión muy personal, pero lo que sí tenemos que tener en mente, valga la redundancia, es que los posibles compradores deben actuar con mucha precaución. Al decidir si comprar una propiedad o no, todo se reduce a los números, a las finanzas personales, la estabilidad y el tiempo que planeas tener esa propiedad. Además de los costos hipotecarios, los posibles compradores de viviendas deben tener en cuenta sus otros objetivos financieros, como los costos de mantenimiento de la propiedad, los cuales no son muy bajos que digamos tampoco. Aún así, hay que tener en mente que ser propietario de una vivienda es el principal medio de creación de riqueza en Estados Unidos. Es una de las mejores inversiones que existe a largo plazo porque aparte de recibir una mensualidad por renta pasiva, también recibes equity de la propiedad al ir pagando el préstamo de la propiedad. El propietario típico tiene una riqueza de $396,000 en comparación con el inquilino promedio de $10,400. Ahora, ¿cuál es mi decisión después de todo este estudio? Mi decisión es que yo personalmente no voy a comprar una propiedad en este momento. Primero porque aún no tengo el dinero suficiente. Estoy ahorrando y organizando mejor mis finanzas porque sin duda alguna quiero comprar una propiedad en Estados Unidos. Pero en este momento, aunque tuviera el dinero con estos intereses tan elevados, me es mucho, mucho mejor invertir en un negocio en este momento que si Dios quiere me dé mejor rentabilidad en este momento para seguir ahorrando y creciendo el patrimonio hasta de verdad conseguir un muy buen deal de inversión en una propiedad que me llame la atención. Pero esta es mi decisión porque no estoy en la necesidad de mudarme en este momento. Yo vivo con mis suegros en este momento y no tengo necesidad de comprar una propiedad para mudarme, pero sé que existen personas que sí necesitan mudarse lo antes posible en este momento. En caso tal de que necesites comprar una propiedad en este momento, lo único que te puedo recomendar es que busques al menos una casa o propiedad que se encuentre a buen precio y no sobrevalorada y más importante aún, buscar diferentes ofertas de hipotecas para conseguir un mejor precio. ¿Qué opinas? ¿Qué harías tú en este momento? ¿Comprarías una casa en esta situación con los intereses como se encuentran en este momento o prefieres esperar? Por acá te dejo un video sobre cómo los millennials y los Gen Z se tendrán que retirar más tarde de lo esperado y por acá un botón para que te suscribas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.